Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Las saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a continuar con el libro de Job. Estamos ya en el capítulo 3. El capítulo 3 es lo que hoy en esta mañana nos corresponde, amada iglesia. Antes yo quería hacer una ligera referencia acerca del hombre de Dios llamado Job. ¿Quién era Job? Y cómo de alguna forma Satanás intervino y Dios le permite a Satanás intervenir para mostrar la integridad, para mostrar la fidelidad del corazón del hombre cuando a veces perdemos todos, no estamos bien, la situación se pone contraria a nosotros y muchas veces nosotros damos las espaldas al Señor. Pero Job nos va a demostrar dos cosas muy importantes, tres cosas, perdón: santidad, integridad y fidelidad a Dios. Santidad, integridad y fidelidad al Señor su Dios. Hemos visto, los que me han antecedido, en los dos capítulos anteriores, de que Job era una persona muy bendecida por parte de Dios, pero esto no era en balde, es decir, no era solo llanamente una casualidad, no era solamente porque a Dios se le había placido, le dio la gana de bendecir a Job, aunque pudiera hacerlo, porque Dios es soberano, Dios es autónomo en sus decisiones y en sus acciones. Por lo tanto, nosotros a veces se nos va a hacer, y este es el tema de fondo, se nos va a hacer difícil poder entender a Dios, tratar nosotros de conceptuar a integridad, de una manera integral, el conocimiento, el pensamiento de Dios es imposible, amada iglesia. Hay cosas, y esto lo va a demostrar, que no vamos a entender. Hay cosas que nuestra mente humana no va a alcanzar a comprender. Yo leí hace muchos años un libro, no recuerdo bien el título, pero trataba de algo muy parecido. Cuando las cosas que Dios hace, cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Y esto es una de ellas, aparentemente. O sea, dentro de nuestra perspectiva de conocimiento, de nuestro corazón, decimos, ¿por qué tiene que pasar situaciones que no entendemos? Bueno, a Dios, alguien en mi instrucción de discipulado, me dijeron a mí, a Dios no trates de entenderlo, a Dios trata de obedecerlo y cumplir su palabra sin cuestionar, sin pensar que tú sabes más que Dios, sin discrepar con Dios, sin debatir por Dios. Pero a veces eso es lo que nosotros hacemos cuando decimos, soy fiel al Señor, doy mis ofrendas, diezmo, estoy en santidad. ¿Y por qué sucede esta situación en mi vida? Ojo, y nosotros a veces cuestionamos a Dios y otros damos las espaldas a Dios. Dios no me entiende, Dios no me comprende, ¿qué es lo que quiere Dios conmigo? Ofrendo, diezmo, estoy bien, estoy en santidad y pasa esta situación. No, Dios no es bueno conmigo, yo me retiro, yo doy la espalda al Señor. Eso no es así, iglesia. Al Señor hay que tratar de obedecerlo en todo tiempo. Alguien también me dijo alguna vez, si hoy viniera Dios a esta tierra, viniera a esta tierra por los suyos, y usted que me está escuchando, usted que va a la iglesia siempre, usted que diezma, ojo, si es que diezma, que está en santidad, ofrenda al Señor, hace las cosas bien, hace obras, ayuna, ora, y usted y yo nos vamos al infierno. ¿Qué diríamos del Señor? ¿Es malo? ¿Es injusto? No. Dios es santo, Dios es justo y Dios sabe lo que hace. Ni usted ni yo
merecemos por mérito propio la salvación. De pronto la salvación es una gracia inmerecida que usted y yo alcanzamos, pero que no la merecemos. Pero vemos aquí en la vida de Job alguien que muestra ser santo, ser íntegro y ser fiel. De repente tal vez sea el primero que vamos a ver, porque todos los anteriores hemos visto que se equivocaron, pecaron, dieron las espaldas al Señor, cometieron errores y bueno, y aún Dios los perdonó y están en la gloria del Señor porque al Señor le plació que así sea. Pero vemos en Job a alguien que de repente que marca un poco la diferencia por las situaciones tan extremas que él pasa, y él pudo desistir de su credo, pudo desistir de su fe, pudo culpar a Dios, pudo renegar contra Dios, pero no lo hizo. Hemos visto, bueno, para terminar la introducción, para que usted me entienda, el capítulo 3, que es un capítulo un poco complicado de explicarlo, voy a tratar en lo posible darme a entender. Quiero señalar antes que Job, por ejemplo, fue tocado primero en todos sus bienes, ¿cierto? Sus vacas, sus bueyes, sus tierras, todo se extinguió, absolutamente todo. Luego, ese es un primer nivel, y él dice que desde el fondo de su corazón, que salí desnudo del vientre de mi madre, y desnudo volverá, sea Jehová, que Dios dio y quitó, sea el nombre de Jehová bendito y alabado. No hubo queja en él. Ojo, ese es un primer nivel, podría yo decirlo. Usted estaría preparado para decir lo mismo en este primer nivel. Tal vez algunos sí, tal vez algunos digamos, bueno, perdí todo, trabajando se recupera, trabajando fuertemente, sanamente, sin estafar, sin engañar a nadie, vuelvo a salir adelante y el Señor me volverá a bendecir. Es posible que usted diga, pero no creo que todos, absolutamente todos, digan lo mismo. Eso depende de la madurez, depende de la fe, depende de la intimidad que usted tenga con el Señor, para expresar palabras como tal cual lo expresó el siervo Job. Más adelante, vuelve Satanás y le dice a Dios: es porque tú no has tocado su carne. Toca su carne y sus huesos y verás lo que pasa. Entonces esto es un segundo nivel, donde Dios le permite hacerlo, mas no lo mates. Vino una sarna extrema, dolorosa, dice la Biblia, eso ya lo han leído, ya lo han explicado, desde la punta de sus pies hasta la punta de su cabeza, que era muy doloroso, muy terrible, y aún con todo, Job tampoco se quejó frente a Dios, su creador. Y cuando ya lo visitan sus amigos, ya estoy entrando al capítulo que nos interesa en esta mañana, él guarda silencio. Guarda silencio porque piense usted y póngase en los zapatos de Job, siendo íntegro, siendo santo y siendo fiel al Señor. Difícil situación extrema para él, por eso enmudeció sus labios, y seguramente muchas ideas y pensamientos pasaban por su cabeza, pero la Biblia dice que él no pecó. Entonces, porque Dios sabe aún los pensamientos de nosotros. ¿Y qué pasó aquí? Dice luego, en el capítulo 3 dice: Job maldice el día en que nació, maldice su día. Y aquí vamos a entender, dentro del contexto del estudio del hebreo, dos formas o expresiones de maldición. Una, la que dice Job, y otra más abajo en el el versículo 8. Son dos expresiones de maldición que no significan exactamente lo mismo. Job no es alguien que, cuando entendemos nosotros en nuestro contexto, en el español, alguien que soltó lisuras, habló malas palabras, renegó contra Dios. No,
él simplemente lamenta, es un lamento, porque este es un libro, en esta parte vamos a ver que es un libro poético. Y en la poesía uno expresa pues el sentimiento profundo. Quienes alguna vez han escrito cuando han estado enamorados, de repente algunas palabras, algunos versos que nacen, mi dulce tormento. Bueno, yo recuerdo algunas. Bueno, esto es un paréntesis aparte, ¿no? O sea, yo quiero expresar que a veces en el verso, en la poesía, se permiten o permitimos palabras que puedan expresar lo más profundo de nuestro corazón. Algo así es lo que Job está expresando, pero no maldiciendo, no hablando malas palabras. Era solamente, él se decía a sí mismo: he nacido, he crecido, he tenido familia, tengo esposa y esto me pasa. No hubiera yo nacido. En ese sentido es la expresión de sentimiento de parte de Job. No culpa a Dios. Él dijo: bueno, si yo nací así, entonces no debieron permitir que yo nazca, porque he causado dolor, causo dolor a mi familia, causo dolor a los que más me aprecian, y estoy como que dando un testimonio negativo de un siervo de Dios. Un siervo de Dios no puede estar en estas condiciones. Más o menos ese es el contexto de la expresión del corazón de Job. En ese sentido es su lamento, su tristeza extrema, su dolor profundo de no entender situaciones, y simplemente concluye: no debí haber nacido para estar en esta situación, no tanto porque le ardía las llagas, no tanto porque ya no tenía dinero, sino por la condición y lo que esa condición expresaba y hacía a sentir doler el corazón de las personas que él amaba y amaban a él, y el testimonio como hombre de Dios que él estaba dando. No comprendía. Entonces él decía: prefiero no haber nacido para estar en esta situación. Bueno, eso es más o menos para expresar lo que Job sentía en ese momento, y lo que él dice: maldice el día en que nació. Lamenta de una manera extrema el día de haber nacido. Dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Ya expresé eso. Y exclamó Job y dijo, recién habla Job: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. La noche en que se dijo varón es concebido. Aquí se habla de que la algarabía, la alegría, el gozo que debió haber transmitido cuando un varón nace, porque en ese tiempo, recuerden ustedes, eran bajo un contexto social machista. Entonces era motivo de celebración, motivo de alegría. Entonces él lamenta, ¿no? Por gusto di gozo y alegría a los que estaban alrededor mío cuando yo nací, para que ahora ellos me vean en esta condición. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni no merezco ser cuidado por Dios. Miren, él no echa la culpa a Dios: no merezco ser cuidado, ser mirado por Dios. Tal vez esa es la expresión de su corazón. No maldice a Dios, no es una queja con Dios. No merezco que Dios me mire a mí en esta tal vez él diría: y he fallado, ¿dónde está mi error? Pero no decía: te culpo a ti, te culpo a ella. No, él se lamentaba y daba por hecho no haber nacido. Me salto hasta el 6 porque esto es importante. Él dice aquí: ocupe aquella noche la oscuridad y no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguno en ella, porque se celebraba cada vez que un varón nacía. Pero acá hay algo importante, que de repente es un poquito fuera del contexto, pero valdría la pena decirlo. ¿Por qué Job dijo no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses? Acá hay lo importante. Yo no sé si Job
en su tanta intimidad y comunión con Dios, sabía algunos secretos, sabía unas situaciones que sucederían después o habrían sucedido. Es decir, nosotros podríamos decir, iglesia, los días no se pueden borrar de la historia, ¿verdad? Los días no se pueden sacar como que este día jamás existió, ¿cierto? Pero sabemos también, eso es dentro de nuestro contexto de pensamiento y de corazón y de sabiduría o inteligencia humana. Pero para Dios no es nada es imposible para Él. Y aquí hay un referente, haciendo un paréntesis, si usted busca, iglesia, el 5 de octubre de 1582. De ahí corren 9 días, creo que es hasta el 14, que no son contados en la historia. Busque usted almanaque, imagen, el 5 de octubre o simplemente octubre de 1582. Usted va a notar ahí que no existen las explicaciones. Bueno, eso lo dejo como, si a alguien le interesa saber, que lo estudie y lo revise y sepa las razones por qué se borraron de la historia esos días. Se borraron de la historia. O sea, el tema de los calendarios, de los meses, es un tema más de manejo de perspectiva humana. Pero hay un calendario establecido por Dios. Entonces el hombre, cuando estableció el calendario, me estoy saliendo un poco del tema, el calendario notó que se estaban yendo segundos, los segundos minutos, horas, y eso se estaba convirtiendo en días. Habían hecho un error en el calendario humano y corrigieron eso. Y por esa razón, les explico un poco, se borraron esos días. Así que sí se puede borrar. Vea y verifíquelo. Es octubre de 1582 o el 5 de octubre de 1582 hacia adelante. Creo que es hasta el 14 o 15 que recién se sigue dando la continuidad del mismo. Bien, entonces tal vez Job sabría estos detalles, tal vez Job conocía los tiempos y por eso dice que sean borrados esos días de mi nacimiento, que nunca haya historia de mi nacimiento. Luego en el 8 dice, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Acá hay un tema. Esto sí es maldición como lo entendemos nosotros. Por eso dije yo, hay dos expresiones de maldición. Una, la que ya estamos tratando de entender del corazón de Job, y otra aquí, los brujos, los hechiceros, los endemoniados, los anticristos, ellos maldicen siempre la creación de Dios, las cosas del Señor, y eso es lo que él dice, maldigan los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Leviatán es el diablo, ¿no? Para que usted lo pueda entender. Hay muchas expresiones de Leviatán, pero no es otra cosa que Satanás. Entonces, acá sí hay una expresión de maldición tal cual nosotros lo entendemos o lo recepcionamos en nuestro chip, en nuestro cerebro, de maldecir, de hablar lisuras, incoherencias, etcétera, etcétera. Bueno, él va a expresar así, iglesia, todo el sentimiento profundo que él tiene de sentirse mal de haber nacido. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espera la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, está hablando de él, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, no debía haber nacido, ni escondió mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas, o sea, de su mamá o su padre? Y a que los pechos para que yo mamase, pues ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría yo descanso. Él decía, bueno, ¿para qué causarme dolor a mí y no tener una vida de propósito? Mi vida no tiene sentido, no hay razón de cumplir un propósito de Dios, no hay forma en que yo pueda decir, he cumplido con los propósitos de mi Señor, soy una desgracia, soy una piltrafa humana, no debía haber nacido, debería haber nacido muerto en todo caso. Eso es lo que él dice, ¿no? Porque no hay sentido en mi vida, no cumplo los propósitos de Dios. En ese sentido, él, estamos ampliando un poco, se sentía muy mal en su corazón. Es un lamento, es un lloro, es una queja de dolor que él expresa como ser humano.
Bueno, más adelante dice, acá hay algo importante también en el 20, vamos a saltar ya para terminar. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que no esperan, que esperan la muerte y ella no llega? Él se compara con aquellas personas sin sentido, sin propósito. Usted ha visto, y a veces decimos, y a veces juzgamos, que cuando vemos al alcohólico de la calle, al loco de la calle, al mendigo de la calle, decimos, esta gente no tiene propósito. ¿Por qué existen estas personas? ¿Por qué Dios les permitió tener vida a estas personas? Y así hay mucha gente. Yo me estoy yendo al extremo. Gente demente que camina en la calle, ya no hay nada que hacer por ellos. Clínicamente están ya decapitados de por vida, no hay cura, no hay forma de restablecerlos, solo una intervención divina si a Dios le place. ¿Y qué le decimos a Dios? ¿Por qué permites tú a estas personas? O con nosotros en nuestra humanidad decimos, su papá pecó, su madre pecó, es el pecado generacional, pasó esta situación, por eso juzgamos nosotros. Nosotros no debemos de juzgar a esas personas, debemos tener lamento, debemos tener misericordia y orar por esas personas. Pero más o menos así, vuelvo y repito al tema de introducción, hay cosas que usted va a ver y vamos a ver nosotros como que no tienen sentido, cuando las cosas de Dios no tienen, o las cosas que Dios hace no tienen sentido. Es un libro, no recuerdo el título, muy interesante. Y bueno, simplemente es cumplir, agradecer a Dios por la vida que usted tiene, por el sano juicio que usted tiene, hablando de los locos, los dementes de la calle, y que usted puede sí cumplir un propósito, que usted sí puede cumplir como Job, ser fiel, ser íntegro y cumplir los propósitos de Dios. Entonces, fiel, íntimo y también santo, ¿verdad? Eso dijimos 3 cosas. Entonces, nosotros debemos dar gracias al Señor, buscar ser santos, íntegros y fiel al Señor. Job pudo, sí pudo. Fue probado al extremo, al extremo. Yo no he visto, creo, en la historia de la Biblia, un hombre que haya padecido tanto como Job y que nunca maldijo a Dios, que nunca reclamó a Dios, sino más bien dijo, bendito y alabado sea el nombre de Jehová. ¿Y qué pasa con usted y conmigo cuando a veces sucumbimos a situaciones y renegamos contra Dios, renegamos con nuestro prójimo? No, agradezcamos a Dios por lo bien que estamos nosotros, no porque lo merezcamos, es porque es la gracia y la misericordia de Dios para con usted y para conmigo. Y busquemos cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. Más adelante dice, para terminar esto, y dice, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido aquello que yo temía. Mis gemidos corren como agua. ¿Qué está diciendo? Es un hombre que está quebrado, es un hombre que está que llore y llore y llore. Él no habla de la sarna, él no habla de las cosas perdidas, habla de su condición de no servirle al Señor, de su condición de no tener un propósito en las cosas del Señor. Habla, he nacido sin sentido, no debía haber nacido. Y usted, que está en su sano juicio, tiene la oportunidad de cumplir los propósitos de Dios en su vida. Entonces nosotros, amada iglesia, reflexionemos en esta palabra, en la vida de Job, que no se quejó culpando a nadie, y nosotros a veces de cualquier cosa culpamos a Dios, culpamos a nuestro prójimo. Entonces la reflexión de esta mañana, amada iglesia, es primeramente agradecer a Dios de todo corazón por la condición favorable e inmerecida que nosotros tenemos en este tiempo. Tenemos trabajo, tenemos una casa, tenemos salud, tenemos una economía. Agradezcamos a Dios, pero cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Job es un ejemplo de fidelidad, de integridad y de santidad. Nosotros pudiéramos, y no estando en ese extremo, ser fiel,
ser santo como Job lo fue? Esa es la pregunta, amada iglesia. Reflexionemos y miremos siempre que usted tenga situaciones al frente, mire la vida de Job. Mire la expresión de Job de amor a su Creador, aún frente a una situación que estoy muy seguro que ni usted ni yo hemos pasado. Que Dios le bendiga.